las misiones de internacionalización de Cuba. Bueno, hemos oído de estas misiones muchas cosas que hemos visto en los medios durante muchos años. Hemos visto en medios muy importantes como el New York Times hablando de lo impresionante que es la acción de Cuba, o hemos visto la misión Milagro, hemos visto El País, hemos visto Libération, hemos visto muchos medios, pero yo les voy a contar una historia que estos medios ya conocen, pero cuando escribieron eso no conocían. Imaginemos, esto es que trabaja usted, imaginemos, voy a tutearles, imaginemos que trabajas en una compañía llamada SCMC SA, una compañía cualquiera de su país. Ha terminado 3 años de duro trabajo y está en el extranjero, ha estado 3 años trabajando en el extranjero y decide quedarse en dicho país para trabajar en otra compañía, como cualquier trabajador, ¿no? Y además quizá porque tu familia vive una gran miseria en Cuba y necesitan tu ayuda económica. Entonces es mucho más importante todavía. El funcionario o empleado encargado de cumplir alguna misión en un país extranjero, que la abandone o cumplir a esta, o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue, expresa o tácitamente a hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de 3 a 8 años. En igual sanción incurre el funcionario o empleado que, en ocasión del cumplimiento de una misión en el extranjero y contra la orden expresa del gobierno, se traslade a otro país. Bonito, ¿no? Es solamente un artículo del Código Penal de Cuba. Ahora vamos a ver otros. Bonito. Decenas de miles de profesionales en Cuba, decenas de miles. Médicos en torno a 40 y pico mil, médicos y sanitarios. Ingenieros, arquitectos, marinos, artistas que vienen aquí a España a dar un concierto. Todos ellos están sufriendo este tipo de legislación. Todos ellos se encuentran bajo la legislación cubana de misiones civiles en el extranjero y, como veremos, tienen toda una legislación. La tragedia llega a tanto que si te niegas a volver a Cuba, te retienen fuera, no te dejan entrar durante 8 años y además a tus familiares no les dejan salir. Se quedan sin ver a sus hijos durante 8 años, a sus mujeres, a sus padres y a toda su familia. Esta es una tragedia que afecta aproximadamente a 25.000 personas que han dejado misiones en Cuba, o que ha afectado. Y es solamente la punta del iceberg, solamente hemos leído un artículo del Código Penal cubano. Vamos a ver cómo las leyes criminalizan a través del Código Penal, la resolución 168, esta ley les he extraído una serie de frases de esta ley que es para enmarcarla. El artículo 135 del Código Penal, ya lo hemos visto, cómo criminaliza y penaliza con 8 años de cárcel al dejar un trabajo. Un trabajo siendo usted civil. No estamos hablando ni de militares ni de diplomáticos. Civil. Un médico, un ingeniero. Y no en misión diplomática, sino en misión civil, a través de una compañía sociedad anónima. El artículo 216, pues basta leerlo, criminaliza salir de Cuba. Esto va contra la raíz de los derechos humanos en el mundo. No se le puede impedir a una persona salir de un país, salvo que esté en un proceso penal. La resolución 168 del Ministerio de Comercio Exterior, que tiene rango de ley y se ejecuta como tal, dice que entre los deberes están regresar a Cuba al concluir su misión, informar al jefe inmediato de sus relaciones amorosas, pedir autorización para viajar a provincias o localidades distintas a las de su centro de trabajo. Lo dice así. Estas frases son extraídas textuales. Luego habla de derechos, y en los derechos se aprovecha. Y, como siempre, Cuba tergiversando las leyes. El derecho de recibir y enviar correspondencia, pero dice muy claramente a través de los canales establecidos. Les monitorizan absolutamente todas las comunicaciones.
aceptar previa aprobación de los superiores cualquier invitación de la población. O sea, usted tiene derecho a aceptar, pero le estoy diciendo en sus derechos que tiene que pedir autorización. Entonces no es un derecho, es una obligación. Viajar a Cuba ante enfermedad grave o muerte del padre, la madre, hijos, hermanos o cónyuge, previa autorización de sus superiores y como vacaciones anticipadas. Esto es una vergüenza. Esto está en la ley. Esto es la ley de Cuba. Las infracciones. Esto no tiene... Participar en actos sociales sin autorización es una infracción. Extraído textual. Porque dice participar en actos políticos, o sociales de cualquier índole. Salir del país donde preste los servicios sin autorización. Permanecer más tiempo de autorizado en una localidad o provincia distinta de donde estás. Convivir con personas no autorizadas. Sostener relaciones con nacionales o extranjeros cuya conducta no esté acorde con los principios y valores de la sociedad cubana. ¿Son estos los principios y valores? Pues yo me quiero relacionar con gente que no tiene estos principios y valores. Sostener vínculos con cualquiera con posiciones contrarias a la revolución. ¿Qué es la revolución? Esto está en una ley. Dígame usted a qué atenerme. Sostener vínculos con cubanos que se aprovechasen de las misiones para salir de Cuba. Que se aprovechasen de las misiones. O sea, estás trabajando con un contrato, tú das lo mismo que recibes, supuestamente, que ya veremos que no es así, y resulta que te estás aprovechando. Sostener vínculos con cualquiera contrario a los principios que de un colaborador cubano en el exterior, que debe tener un colaborador cubano en el exterior. No informar a los superiores de los obsequios que reciba por parte de nacionales o extranjeros. Gestionar con nacionales o extranjeros invitaciones a sus familiares, porque impiden a los médicos, a los ingenieros, a todos los profesionales, la crema de Cuba que sale a ganar dinero para el gobierno, le impiden que lleven a sus familiares para evitar que se fuguen, porque son presos, son esclavos. Y no se puede permitir que toda la familia salga. Entonces, claro, si gestionas con extranjeros el que hagan una invitación a tu familiar, eso es una infracción muy grave, te vas a escapar. Conducir medios de transporte sin estar expresamente autorizado, aunque tengas el carné. No les dejan conducir, porque saben que pueden salir a otro lado. No informar con antelación suficiente de la intención de contraer matrimonio. ¿Por qué no informar? Porque cuando contraen matrimonio, luego les meten una demanda en el país de destino para invalidar el matrimonio, porque si el matrimonio se valida, se quedan residentes. Y entonces pierden al esclavo. Es una cosa horrible lo que está pasando. Las misiones de civiles, ¿no? El comercio internacional cubano con profesionales afecta de 50.000 a 100.000 profesionales civiles cada año. Cerca de 1 millón de afectados, según lo que afirma el gobierno. Es decir, el gobierno mismo ha dicho que cerca de 1 millón de personas han participado en las misiones. El 7% de la población más sus familias. Estamos hablando de que hay un 20%, con esto solamente de las misiones, un 20% de la población cubana que está afectada porque un familiar suyo, porque su hermano, porque su hijo, porque su padre está en misión y es tratado como un esclavo. Los sectores son muy diversos, también están los artistas, los músicos, muchísimos en Madrid que se han escapado de misión. El volumen de negocios es el mayor ingreso que tiene toda Cuba. Cuba tiene 8.000 millones de dólares de ingresos por las misiones, mientras que por el turismo tiene 3.000 millones. Y la otra fuente, la segunda fuente más importante, son las remesas. ¿Qué son las remesas? La caridad de los familiares de fuera que les envían dinero a los que están dentro para que puedan sobrevivir. De esto vive Cuba, del dinero ilegal y del dinero creado gracias a la ilegalidad de lo que están haciendo. Porque si esos familiares tuvieran la oportunidad de reunirse con sus familias, no le tendrían que enviar dinero a Cuba. Les dirían, vente para acá, vive en libertad. Países involucrados, 100 países albergan las actividades cubanas. España también ha albergado actividades cubanas de estos tipos, de muchos tipos. Cuando vemos a un grupo de artistas que viene, a lo mejor el artista estrella, a lo mejor ese viene a un hotel y no sé qué y tal, y gana su... Los músicos que están alrededor les requisan el dinero y les tienen en estas condiciones y son afectados por las mismas condiciones. Igual los deportistas de élite, igual los médicos, igual todos la crema de la sociedad cubana. Los testimonios que recabamos para hacer lo que hicimos, que fue denunciar ante la Corte Penal Internacional y ante Naciones Unidas, ambas denuncias están en marcha, están siendo estudiadas, han sido recibidas y
y se están analizando, fue hecho gracias a 110 testimonios de médicos y gracias al estudio de la legislación y de muchos otros aspectos. ¿Son voluntarios? Bueno, pues el 56% directamente dice que no se presentaron voluntarios. El 39% estaban altamente coaccionados a ir a las misiones. El 93,48% hubiese abandonado la misión si ellos o su familia no sufrieran las represalias. Contrato. El 41% ni siquiera les ofrecieron un contrato. El 39% fueron forzados a firmar uno que era lentejas. En Latinoamérica no sé si se emplea esta expresión, pero lentejas es o las comes o las dejas, ¿no? O sea, que no te queda otra. O te quedas con hambre o te las comes, niño, eso se le dice a los niños, ¿no? El resto, que tienen contratos, por ejemplo los de Brasil, hemos obtenido muchos contratos, les pagaban el 9, no era el 10, les pagaban el 9% de lo que Brasil pagaba por sus servicios. Brasil en el contrato bilateral decía que pagaba por médico no sé cuánto, por los servicios de médico, no valor añadido, luego pagaba otras cosas. Pero el salario de médico tenía un valor de $4.276, si no me equivoco, la memoria no. A los cubanos le pagaban 400. 400. El gobierno se quedaba con el resto. Eso afectaba a los cubanos, pero resulta que los argentinos, uruguayos y que trabajaban en más médicos con el mismo convenio, mismo contrato, recibían los $4.276. Todo el dinero. No tenían, bueno, todas estas faltas de derechos es la misma que os he explicado antes y que era acentuada en la misión de Brasil. Ha sido además declarado trabajo esclavo por jueces federales. O sea, por eso salió la misión de Brasil. ¿Por qué se acabó la misión de Brasil? Porque cuando llegó Bolsonaro, puede caer mejor, puede caer peor, pero en lo que no se equivocó en decir que eso era trabajo esclavo y que los médicos se podrían quedar si normalizaban sus títulos, porque es que estaban sin títulos, porque se los requisan, porque si tienes título y tienes pasaporte, les requisan el pasaporte también. Eres persona. Entonces les requisaban ambas cosas, no les dejaban a los familiares, entonces exigió que les dieran el salario íntegro, que les dejaran estar con sus familias y que hicieran la validación de sus títulos. Y entonces el gobierno cubano retiró en diciembre, corriendo y deprisa, a los médicos, porque sabía que no se podía enfrentar a eso, no podía decir que sí. Si dice que sí, se le van de los 8.500, se quedaron 2.000, se le hubiesen ido 7.000. El destino. El 89% ni conoce el destino al que va. Se meten en un avión, les dicen que van a una población en Brasil y van a otra. Y se acabó, ningún problema, son esclavos. Respecto a la política, el 82% recibe adoctrinación política antes y durante las misiones, reuniones periódicas de adoctrinamiento supuestamente socialista. Esto es lo más antisocialista, esto es lo más fascista, esto se cruza con la derecha y toca el mismo punto exactamente que Hitler, el mismo. ¿Qué socialismo ni qué socialismo? ¿Tenían pasaporte? No, les era requisado. Respecto a la protección, todo lo contrario, lo que eran vigilados. El 90% declaran que eran vigilados, monitoreados, mirados en su vida privada y en su vida profesional. Respecto a las cualificaciones, el 76% les prohibían llevar sus títulos académicos. El 21% confiesa que los llevó a escondidas, por si acaso consigo irme, tener mi título. Esto es lo que viven los cubanos, llevar el título tuyo, que es tu orgullo, en un forro de la maleta para que no te lo puedan coger. Esto es lo que viven los cubanos, este es el día a día. La disciplina. El 95% les daban y les leían constantemente la resolución 168, que además estaba, por cierto, subrogada en el contrato, además del acuerdo bilateral de Brasil. El acuerdo bilateral de Brasil ellos no lo conocían, pero estaba en el contrato. Tú tenías que aceptar todas las cláusulas. Una de las cláusulas del acuerdo que firmó la señorita Dilma Rousseff con Raúl Castro fue que los médicos cubanos no se podrían casar en Brasil. Otra es que los médicos cubanos no podrían trabajar en Brasil si no fuera en Mais Médicos. Claro, esto ha sido llevado, hay decenas de juicios y tenemos aquí sentencias, o sea, muchísimas, en las que se ha casado el tipo y han ido a por él para impedirle que se case, para hacer inválido el matrimonio.
O ha pedido que le paguen lo mismo que al resto y han ido a por él judicialmente. El 63% declaran que no podían dejar por la noche el lugar donde estaban, ¿no? Donde estaban confinados. El 65% declara que eran forzados a dormir en un sitio obligatorio. O sea, la crema de la sociedad cubana y esta es tu habitación. Vamos, lo he querido relacionar con una secta católica, pero no he querido porque puede haber gente que se sienta aludida y casi que esto es bastante peor. 65% no podían elegir la casa, el 34% sin embargo tenían que pagarla. De esos salarios, de los $400. No podían conducir coches, bueno, todo lo que hemos ido viendo, la privacidad, las comunicaciones, el 91% sabía que todas sus comunicaciones estaban siendo controladas. El 89% eran obligados a reportar acerca del comportamiento de sus compañeros, pero no profesional, en todos sus aspectos. El 78% eran obligados a insultar públicamente, esto le llaman acto de repudio, ¿no? Insultar públicamente a su compañero que había o cometido una indisciplina, de esas que hemos visto antes, o que se había ido de misión. Entonces se sentaban todos sus compañeros y el jefe de misión, que es de la seguridad del Estado, decía, bueno, ¿y tú qué opinas? No, yo pienso que está muy mal porque eso es una traición a la revolución. Y además, cuanto más fuerte lo digas, más a salvo estás. Como te calles la boca, ya estás marcado. La familia no podía dejar la isla, no podían ir con ellos. Esto es interesante. El 56% reportaba que eran forzados a incrementar las estadísticas de trabajo. Y esto luego lo vamos a ver más claro. Ponían visitas que no habían tenido. Es decir, si tenían un objetivo de tener 30 visitas al día y tenían 15, las horas 15 se las tenían que inventar. ¿Qué es lo que hacían? Como dice la estadística y como dicen las respuestas de los médicos, si había que gastar guantes en cada consulta, tiraban el par de guantes correspondiente a las 15 que se habían inventado, es decir, 30 guantes. Si tenían que utilizar un palito de madera, entonces, para que todo cuadrase. Entonces, a Brasil le hacían el favor de decirle a la Organización Mundial de la Salud que Brasil estaba teniendo una atención médica maravillosa, no sé cuántos millones de visitas. En la Operación Milagro hacían fondos de ojo a gente que no tenía ningún problema en la vista. Operaciones de cataratas a gente que no tenían que hacérselas. Le hacían barbaridades. O sea, el milagro es conseguir que una fuerza de trabajo tan grande trabaje como esclavos haciendo esas cosas contra su deontología profesional. Pero eso es lo que los médicos nos contaban que es sistemático. Trabajaban el 160% de lo que la Organización Internacional del Trabajo recomienda como máximo. 160%. Estaban obligados, esto es interesantísimo, estaban obligados a ir por Venezuela, por los barrios, censando a la población. Y entonces los censaban entre enfermos, sanos y dudosos. Los enfermos eran los que votaban a la oposición de Chávez. Los sanos son los que votaban al chavismo. Y los dudosos no sabían, y así censaban. A los enfermos y a los sanos les trataban diferente. A los enfermos no les hacían ni caso. A los sanos les decían constantemente, y a los dudosos les daban medicinas y les decían, oye, si llega la oposición, ya han dicho que van a quitar, lo sé por Cuba, les han dicho que van a quitar la atención médica. Entonces, estaban falsificando estadísticas, haciendo proselitismo chavista, o sea, una barbaridad, o sea, un AMPA de una magnitud. Y esto miles, en Venezuela hay 20.000 profesionales de la salud hoy en día, Imaginaos 20.000 personas todos los días haciendo eso en la población, Vivían amenazas violentas
el 93% dicen que vivieron con amenazas frecuentes, el 21% con violencia frecuente, el 41,30% vivieron episodios de acoso sexual. Claro, con ese poder, los jefes de misión se dedicaban a insultar, maltratar a las mujeres, a perseguirlas, a hacer lo que querían. Les pagaban el 10%, en algunas misiones el 25%, de lo que se suponía que era para ellos. En algunas misiones como Arabia Saudí es de vergüenza. En Arabia Saudí les pagan 20.000 SARs. De esos 20.000 SARs, tienen que dar 5.000, son más o menos 6.000 dólares, tienen que dar 5.000 dólares al gobierno de Cuba después. O sea, después de que el gobierno de Arabia Saudí, que no lo sabe, se lo paga a ellos, ellos tienen que hacer una transferencia al gobierno de Cuba todos los meses. Le llaman remesar. Y entonces tenemos un montón de documentación de cómo los jefes de misión, oigan, acuérdense de remesar, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cuando llevas 10 meses haciendo remesa de 5.000 dólares todos los meses a la misma cuenta, el gobierno de Arabia Saudí les acusaba de blanqueo de dinero. Y ellos iban al jefe de misión y decían, oye, chico, me están diciendo no sé qué, la policía que no... Ah, no, chico, eso es tu problema. No, es demencial. El 39% recibían una parte congelada de su salario. De media nosotros calculamos 249 por los testimonios de cada uno de ellos de lo que nos decía. Y estaba congelado 3 años. O sea, es un bonus plurianual de miseria que te lo retienen sobre ya un salario de miseria que luego cuando llegas a Cuba se supone que es una cantidad grande y resulta que no la cobras. Porque muchísimos médicos, muchísimos nos han testificado que le han dado una ínfima parte, no se la han dado, no le dejan acceso a la cuenta, porque la cuenta es del Estado. Ellos se la congelan en la cuenta del Estado, no en una cuenta suya. Y todos, el 58%, eran obligados a hacerse del Partido Comunista y a pagar la cuota mensual de ese exiguo salario que habían cobrado, ¿vale? Había algunos rebeldes que se permitían el lujo de no, pero esto te marcaba. Esclavos. Esos son los logros de la revolución en términos laborales y los titulares que hemos visto de las misiones de Cuba. Las misiones de Cuba llevan a esclavos para ganar un dineral, el mayor fondo de comercio, el mayor ingreso de toda la balanza de pagos de Cuba, proviene de esos esclavos a los que dejan en la indigencia, a los que maltratan, a los que tienen, como hemos visto. Y luego los titulares dicen, Cuba ha conseguido, hombre, con 20.000 médicos en Venezuela y 160% del trabajo que tenían que trabajar y pagándoles la miseria que les estés pagando, la verdad que, bueno, algo tiene que resultar de ese trabajo, lógicamente. ¿No? Pero estamos olvidando lo más importante. La pirámide de Egipto es una maravilla verla ahora, pero a que no la construiríamos con esclavos. Los contratos de los trabajadores siempre se subrogan a la resolución 168, los pagos son del 10 al 25% de los salarios, la confidencialidad es obligatoria tras el contrato durante 12 meses sin que haya ninguna referencia a que se paga esa confidencialidad. Está prohibido casarse, lo pone en el contrato, o sea, claramente usted tiene que informar y ser autorizado y tal. Claro, no autorizan a nadie que se case, ¿para qué? Para que se nos vaya el esclavo. Fuerzan, y perdóname que hable en estos términos, pero es que es así de crudo, Fuerzan la subrogación de acuerdos que nunca han visto, como os he comentado, las vacaciones sí, pero ¿en Cuba o en Cuba? O sea, usted no va de vacaciones a las Bahamas con su familia, no, usted va a Cuba y en algunas excepciones su familia, y por partes, puede venir a visitarle aquí, pero excepciones excepcionales. Derecho a viajar a Cuba solo en el caso de fallecimiento, padres, hijos o cónyuges, informar de cualquier visita a familiares mucho antes de que lo visiten. Esto es una vergüenza. Todos los contratos, todo esto que os estoy contando, son papeles que están en nuestro site, en la parte de denuncias a Cuba. Hay una que pone las misiones de internacionalización, está la demanda a la ONU y está la demanda ante la Corte Penal Internacional. Ambas contienen la misma información y las referencias a todos los contratos y todo lo que os estoy referenciando. Convenios con terceros países, tenemos varios.
y son infumables. Los trabajadores no pueden trabajar en el país anfitrión de ninguna manera sino a través de Cuba. Violan la propia legislación de Brasil, que la Constitución dice que todos los residentes tienen los mismos derechos. Y por lo tanto, por eso ganaron los cubanos los juicios a los que se enfrentaron, pero les costó 2 años de tragedia. Los trabajadores cubanos no pueden casarse según las leyes del país anfitrión, violando la legislación local. Los trabajadores cubanos no tendrán sus títulos académicos legalizados. Les prohíben legalizar los títulos por mandato del Ministerio de Salud Pública. A los médicos no pueden legalizar. A aquellos que no están liberados y se encuentran en misión no pueden legalizar sus títulos académicos. Los trabajadores cubanos pueden tener una identificación alternativa al pasaporte cubano. Esto lo ponen en los convenios porque así le pueden retener el pasaporte. Por eso la retención de pasaportes será del 50%, una cosa así. Porque en algunos países dicen, no, su trabajador tiene que tener su pasaporte. Pero en aquellos que les firman a los cubanos lo que quieren, consiguen que una identificación de porquería les valga. Y entonces les quitan el pasaporte y así se aseguran tener al esclavo cogido. Los trabajadores cubanos reciben del 9 al 25%. Bueno, jurisprudencia. Todos estos juicios, pero es que hay decenas, son por esclavitud. Este fue juzgado con 80 millones de indemnización a 3 personas por la esclavitud que sufrían cientos de personas en la Curaçao Dry Dock Company. Esa compañía, que es potentísima, holandesa, esa compañía le están ahora mismo en todo el mundo congelando activos donde se puede para poderse cobrar los 80 millones. Solamente han conseguido cobrar algunos cientos de miles. Ramona Matos fue la primera que abrió la espita en Brasil. Fue la primera que se rebeló. Arnulfo Castanet y Marielis Álvarez querían recibir el mismo salario y se tuvieron que enfrentar a un juicio para conseguir recibir el mismo salario. José Ramón Ramírez quería despedir el trabajo por casarse. Pidió la reintegración a su trabajo porque por casarse no se le podía discriminar. Adrián Estrada no le permitían casarse con su pareja. Todo así. En este caso, un juez federal dijo que eso era trabajo esclavo. Cuando vio los contratos no lo podía creer. Claro, por eso Bolsonaro tenía tanta información, porque esto fue un escándalo en Brasil, del que no hemos sabido nada en España. Pero fue un escándalo impresionante, en los medios constantemente. Y por eso Bolsonaro, no sé si se equivocará en otras cosas, pero desde luego en esto no se equivocó en nada.